Hola, fans de Curiosities of the World. Hoy vamos a hablar de algo que nos rodea todo el tiempo. Está en el sol que calienta tu cara, el helado que se derrite en un día caluroso, e incluso el motor que impulsa el coche de tu familia. Estamos hablando de termodinámica. Ahora, esa es una palabra grande, pero no te preocupes. Es solo una forma elegante de decir el estudio del calor y la energía. Piensa en ello como la ciencia de lo que está caliente y lo que no, y cómo toda esa energía se mueve. Es una de las partes más fundamentales y, creo, una de las más geniales de toda la física. Gobierna todo, desde los átomos más pequeños hasta las estrellas más grandes de la galaxia. Entonces, ¿por qué debería importarte la termodinámica? Bueno, porque explica mucho sobre el mundo en que vivimos. Nos dice, ¿por qué no podemos construir una máquina que funcione para siempre sin combustible? ¡Qué fastidio, lo sé! Explica por qué tu chocolate caliente eventualmente se enfría si lo dejas en el mostrador. Es la razón por la que los refrigeradores pueden evitar que tu comida se eche a perder, y por qué las centrales eléctricas pueden generar la electricidad que ilumina nuestros hogares y carga nuestros teléfonos. Comprender estas reglas nos ayuda a inventar nuevas tecnologías asombrosas y a hacer de nuestro mundo un lugar mejor y más eficiente. Es el manual de instrucciones definitivo sobre cómo funciona la energía. Imagina la energía como un tipo de moneda cósmica. No puedes crearla de la nada y no puedes destruirla por completo. Solo puedes moverla, cambiar su forma o gastarla para lograr algo, como hacer que una bombilla brille o que una bicicleta se mueva. Entonces, ¿cuántas de estas asombrosas reglas hay? Cuando hablamos de las leyes de la termodinámica, la mayoría de la gente piensa en 3. Pero, sorpresa, en realidad hay 4. Es un poco como una serie de películas que tuvo una precuela después de que la trilogía original ya fuera famosa. Las leyes se llaman de forma bastante creativa la ley 0, la primera ley, la segunda ley, la tercera ley. Suena como una forma extraña de contar, ¿verdad? Empezando por 0. Es una pequeña peculiaridad divertida de la historia científica. La razón por la que tenemos una ley 0 es porque la primera ley y la segunda ley ya estaban establecidas y se usaban ampliamente durante mucho tiempo. La ley 0 trata sobre la temperatura y cómo las cosas alcanzan un equilibrio. La primera ley es la grande sobre la conservación de la energía. La segunda ley es quizás la más famosa y profunda. Trata sobre la tendencia natural de las cosas a volverse más desordenadas y caóticas. Y finalmente, la tercera ley nos lleva a las temperaturas más frías imaginables, contándonos sobre los límites del frío. Juntas, estas 4 leyes forman la base completa de la termodinámica. Trabajan en armonía para describir el flujo de energía que impulsa nuestro universo. Desde la explosión de una estrella hasta el simple acto de hacer una taza de té, estas leyes están a cargo. Muy bien, comencemos con la ley que llegó primero al llegar al final, la ley 0 de la termodinámica. Esta ley podría sonar un poco abstracta al principio, pero es algo que ya entiendes intuitivamente. La ley dice esto: si el objeto A tiene la misma temperatura que el objeto B, y el objeto B tiene la misma temperatura que el objeto C, entonces el objeto A también debe tener la misma temperatura que el objeto C. Es como una versión de temperatura de la propiedad transitiva que aprendiste en la clase de matemáticas. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Esta ley es lo que hace posibles los termómetros. Es el gran ecualizador del mundo térmico. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes 3 amigos, Alex, Bailey, Casey. Si Alex y Bailey tienen la misma altura, y Bailey y Casey tienen la misma altura, sabes, sin siquiera medir, que Alex y Casey también tienen la misma altura. Usemos un ejemplo del mundo real. Imagina que estás horneando un pastel. Tienes el horno, que es el objeto A, y un termómetro que mantienes dentro. Ese es el objeto B. Precalientas el horno y esperas hasta que el termómetro marque 180 grados Celsius. Luego, pones la masa del pastel, que es el objeto C, en el horno. Después de un tiempo, el pastel también alcanzará los 180 grados. Debido a la ley 0, no necesitas un termómetro separado para el pastel. Este principio es por qué puedes confiar en un termómetro. La ley 0 es el héroe silencioso y anónimo que hace que todas nuestras mediciones de temperatura sean significativas. Ahora, el plato fuerte, la ley que rige toda la energía del universo, la primera ley de la termodinámica. También se conoce como la ley de conservación de la energía.
Es una idea muy simple pero increíblemente poderosa. Establece que la energía no se puede crear ni destruir, solo se puede transformar de una forma a otra. Piensa en ello como jugar con un juego de bloques de construcción. Construir un castillo, desarmarlo y construir una nave espacial, desarmar eso y construir un coche. La forma cambia, pero el número total de bloques siempre permanece igual. Puedes convertir la energía química de los alimentos que comes en energía cinética cuando corres o andas en bicicleta. Una central eléctrica puede convertir la energía química del carbón en energía térmica, que luego se transforma en energía mecánica para hacer girar una turbina, que finalmente se convierte en la energía eléctrica que alimenta tu hogar. Pensemos en el motor de un coche. Pones gasolina, que está llena de energía química, en el tanque. El motor quema la gasolina, liberando esa energía como un gas caliente y en expansión. Esta energía térmica empuja los pistones, creando energía mecánica que hace girar las ruedas y mueve el coche hacia adelante. Pero, ¿se usa toda la energía de la gasolina para mover el coche? De ninguna manera. El motor se calienta, ¿verdad? Esa es parte de la energía que se escapa en forma de calor. El coche hace ruido, ¿verdad? Esa es parte de la energía que se escapa en forma de sonido. La primera ley nos dice que si pudieras sumar la energía que movió el coche, el calor residual y la energía sonora, sería exactamente igual a la energía química original de la gasolina. Esta ley explica por qué las máquinas de movimiento perpetuo son imposibles. La primera ley no es una limitación, es la regla fundamental del juego que llamamos física. Si la primera ley dice que no puedes ganar, la segunda ley de la termodinámica dice que ni siquiera puedes empatar. Esta ley nos introduce a un concepto llamado entropía. Es una palabra elegante para desorden, aleatoriedad o desorganización. La segunda ley establece que en cualquier intercambio de energía, la entropía total de un sistema cerrado siempre aumentará con el tiempo. En términos más simples, las cosas tienden naturalmente a pasar de un estado de orden a un estado de desorden. Un sistema limpio y organizado siempre, eventualmente, se volverá desordenado y desorganizado si se deja a su suerte. Es la calle de sentido único del universo. Piensa en tu habitación. Es mucho más fácil que se desordene que se limpie, ¿verdad? Puedes pasar una hora organizando todo cuidadosamente, poniendo libros en el estante, ropa en el armario. Tu habitación ahora está en un estado de baja entropía, está muy ordenada. Pero si solo vives en ella por unos días, las cosas se dispersarán naturalmente. Piensa en un cubo de hielo derritiéndose en un vaso de agua. El cubo de hielo es una estructura muy ordenada. Sus moléculas de agua están encerradas en una red cristalina limpia y repetitiva. Este es un estado de baja entropía. El agua líquida en el vaso está más desordenada. Sus moléculas se mueven libremente. Cuando dejas caer el cubo de hielo en el agua, ¿qué sucede? El hielo se derrite. La estructura cristalina ordenada se rompe, y esas moléculas se unen al líquido revuelto y de alta entropía. La entropía total del vaso de agua ha aumentado. La segunda ley a menudo se llama la flecha del tiempo porque define la dirección en que ocurren los procesos naturales. Hemos hablado de equilibrar temperaturas, conservar energía y la inevitable marcha del desorden. Ahora, viajemos a la frontera más fría de la física con la tercera ley de la termodinámica. Esta ley trata sobre los límites del frío y lo que le ocurre a la entropía. La tercera ley establece que a medida que la temperatura de un sistema se acerca al cero absoluto, su entropía se acerca a un valor mínimo constante. En términos sencillos, a medida que las cosas se enfrían más y más, se vuelven más y más ordenadas, hasta que en el punto más frío absoluto estarían perfectamente ordenadas. ¿Qué es este cero absoluto del que hablamos? La temperatura es una medida del movimiento de átomos y moléculas. Cuanto más caliente, más se agitan, vibran y rebotan las partículas. Cuanto más frío, más lento se mueven. El cero absoluto es la temperatura teórica donde ese movimiento se detendría. En la escala Celsius, menos 273.15 grados. En la escala Kelvin, 0 Kelvin. No existe temperatura negativa en Kelvin. Volvamos a nuestro cubo de hielo. Al enfriar el agua, sus moléculas se ralentizan y se organizan en una red cristalina de hielo. La entropía disminuye, perfección cristalina. Así que, hemos hecho un gran recorrido por el libro de reglas de energía del universo. Visual Bridge, Cosmos, Cocina, Ley Cero, los apretones de manos de temperatura. Primera ley, no se puede crear energía de la nada.
Segunda ley, el desorden siempre aumenta. Tercera ley, el orden perfecto es una meta inalcanzable. Puede que suenen como ideas cósmicas grandiosas, pero están en acción en tu vida todos los días. No son solo para físicos en laboratorios, son para cocineros en cocinas, para ingenieros construyendo puentes y para cada ser vivo en la Tierra. Piensa en tu refrigerador. No rompe la segunda ley al enfriar las cosas. Es un motor que usa energía eléctrica para bombear calor del interior, tu comida, al exterior, tu cocina, interior, tu comida. Persona sacando leche fría, exterior, tu cocina, calor saliendo, aire cálido. Y también termina calentando la central eléctrica. Al hacerlo, en realidad crea más desorden total, más calor, que el orden que crea al enfriar tu leche. Eso es la termodinámica en acción. Cuando cocinas pasta, estás usando energía térmica para cambiar la estructura química de los fideos. Incluso el simple acto de tu cuerpo convirtiendo alimentos en la energía para vivir y respirar es una hermosa demostración de termodinámica. Estas leyes son profundamente prácticas. Son la razón por la que podemos diseñar motores eficientes, construir centrales eléctricas y crear sistemas de calefacción y refrigeración para nuestros hogares.